Buenos días, buenas tardes y en especial, muy buenas noches. Mi nombre es Aurora y hoy vengo a platicarte 3 leyendas mexicanas. Ponte cómodo, escucha con atención y no mires detrás de ti. La primera leyenda se llama La niña que se convirtió en araña, del estado de Hidalgo. Esta es una de tantas leyendas que corren en los pasillos de los conventos. Era el año de 1978. El lugar, un convento convertido en escuela. Nuestros personajes, una generación de niñas de lo más travieso, según declaraciones de las monjas que dirigían dicho convento escuela. Este edificio había sido dividido en 2. De un lado se encontraban las habitaciones de las madres, mientras que de otro estaba la vieja pero sofisticada escuela a la que asistían niñas cuya colegiatura solo podía ser solventada por gente de dinero. Todo parecía marchar de lo más normal, hasta que un buen día Marta comenzó a retraerse. Nadie sabía lo que le sucedía, pues era una niña muy alegre y competitiva en clase. Su maestra creyó que era cosa de la edad y que en muy poco tiempo se le pasaría. Pero no fue así. Entre más días pasaban, Marta se veía cada vez más retraída y triste. Parecía como si estuviera pasando por una terrible tristeza. Pero, ¿qué le podía faltar a una pequeña que al parecer lo tenía todo? Fue entonces cuando la maestra mandó traer a sus padres, pensando que se trataba de problemas familiares. Pero por más que le dieron vueltas al asunto, no pudieron dar con la razón por la cual Marta se comportaba de esa manera. La atención de sus padres hacia ella era buena, aunque poco tiempo. Siempre se daban un espacio para platicar con la pequeña. Los días pasaban y la niña comenzó a alejarse de sus amigas. Ya no salía al recreo y menos se juntaba con ellas. Todas le preguntaban qué le pasaba, pero ella no respondía. Finalmente, Carla, quien era su mejor amiga, intentó ayudarla, pero sabía muy bien que para hacerlo, lo primero era averiguar qué era lo que estaba pasando. Así fue como empezó este diálogo. ¿Qué es lo que te sucede, Marta? ¿Por qué ya no quieres jugar con nosotras? Marta le confesó que desde hacía unos días veía a una señora con pelo blanco que la llamaba. Esa señora estaba en el fondo del salón y que solo ella la podía ver. Carla, sorprendida, le dijo que allí no había nadie, que solo estaban ellas y la maestra. Pero aún así, Marta insistía en que veía a alguien. La niña trató por todos los medios de que sus padres la sacaran de la escuela. Estaba segura de que si permanecía en aquel lugar, algo malo le ocurriría. Pero como era una buena escuela y al parecer solo se trataba del capricho de una niña, sus padres no accedieron. Un buen día, cuando todos se encontraban en el recreo, Carla se le acercó a su amiga, quien como de costumbre se había quedado en el salón de clases. La pequeña no alcanzaba a comprender por qué su amiga no salía al patio si decía que veía a una señora en el salón. Marta le confesó que era porque la señora no la dejaba salir. Carla no creía lo que a ella le estaba pasando y no había manera de convencerla de que no había nadie en aquel lugar. En cuanto pudo, tomó sus cosas y salió al patio, porque consideraba que su amiga nunca iba a terminar con aquella historia absurda. Pero cuando iba a salirse, Marta la tomó de la mano, pidiéndole que no la dejara sola, que tenía mucho miedo. Carla trató en vano de tranquilizarla. Sabía muy bien que faltaba poco tiempo para que terminara el recreo, y si se quedaba ahí, se perdería el almuerzo. Salió como pudo, convencida de que Marta ya se había calmado. Cuando volvieron todos del recreo, no encontraron por ningún lado a Marta, lo cual era buena señal. Se imaginaban que ella había aceptado salir al descanso. Sin embargo, nadie la encontró en el patio, y por más que la buscaron, no la encontraron. Ya cuando estaban convencidos de que lo mejor era reportar su ausencia a sus padres, escucharon su voz que provenía del fondo del salón de clases. Como no veían a nadie, las monjas pidieron que las niñas salieran del salón para investigar qué es lo que estaba sucediendo, debido a que seguían escuchando la voz de Marta. La única que se quedó en el salón fue Carla, que era la más preocupada. Se acercó al rincón de donde provenía la voz de su amiga. Pero ¿cuál sería su sorpresa? Que cuando se dio cuenta, en aquel rincón había una telaraña,
la cual estaba muy vieja y gruesa, como si siempre hubiera estado ahí, pero en aquella telaraña se encontraba una araña muy peculiar. Tenía la cara de su amiga. De inmediato empezó a llamar a las monjas con tremendos gritos, diciendo que era la araña quien hablaba. Lo que sigue de la historia nadie la sabe con precisión. Algunos dicen que la araña les habló diciéndoles lo que le había sucedido. Otros más dicen que la araña simplemente se puso a llorar, y otros más afirman que corrió a esconderse entre los muros. Desde entonces, el salón de clases fue cerrado. No se le volvió a permitir el acceso a nadie. En cuanto a la niña, dicen que ahí se quedó y nadie pudo hacer nada por ella, porque de acuerdo con unas versiones, la niña fue hechizada por una bruja. Han pasado muchos años de aquel desgraciado suceso. Algunos quisieron que la historia se convirtiera en leyenda para que nadie temiera entrar al convento. Finalmente, la construcción fue cerrada, y aunque no podemos decir el nombre del convento por cuestiones éticas, sí les aseguro que todavía hoy en día, Carla, la amiga de Marta, sigue llorando, afirmando que lo que dice es cierto y que, por supuesto, aquello fue una obra del mal. La siguiente leyenda se llama El hombre enamorado, de San Luis Potosí. Esta leyenda perdió mucho de realidad porque los nombres de los personajes principales se olvidaron con el tiempo, pero la historia sigue siendo la misma. Por eso creo que no es necesario saberlos. Basta y sobra saber que el relato fue verdadero. Un hombre que había nacido en fina cuna estaba consciente de que pronto heredaría las tierras de su padre y con ello se iba a convertir en uno de los hombres más ricos de la ciudad capital. Estamos hablando de principios del siglo XIX. Nuestro personaje estaba completamente enamorado de una bella joven y conocía muy bien a sus padres, quienes también tenían una buena posición económica, lo que no representaba impedimento para que se casaran. Sin embargo, cuando el padre de la joven aceptó, ésta enfermó gravemente y al poco tiempo trascendió. Aquella fecha, aunque no se recuerda muy bien, se asegura que fue un domingo de Ramos. El hombre sintió mucho el deceso y jamás se casó. Incluso incrementó más su riqueza y, sin embargo, siempre se le veía triste y con la mirada perdida. Durante 55 años, hasta que falleció, el hombre pasó cada domingo de Ramos con la hermana de la joven y su esposo, pensando con amor en ella y lo que pudo haber sido. Su frustrado amor lo llevó a estar al pendiente siempre de si había vida después de trascender. Según se dice, el hombre juró que iba a dar parte de si encontró o no a su amor en el más allá cuando él partiera. Así, los mensajes comenzaron a hacerse presentes poco después de que él falleció. Quien lo comenzó a ver fue una psíquica que nada sabía del caso. Comenzó a recibir los mensajes por medio de las escrituras automáticas con referencias en griegas y latinas, así como con símbolos misteriosos. Pero eso no fue todo, sino que muchos hombres en toda la ciudad comenzaron a ver al hombre que les pedía escribieran sus mensajes. La mayoría de estos hombres no tenían contacto entre sí e ignoraban el amor y la promesa que este hombre había hecho. Sin embargo, cuando los hijos de la hermana de la joven conocieron la historia, se dieron cuenta de que se trataba del eterno enamorado de su tía, a quien no conocieron. Y los allegados a ellos fueron quienes la nombraron la mujer del Domingo de Ramos, pues sabían que el espíritu de aquel hombre la estaba buscando. Aquellos mensajes parecían no tener sentido, pero cuando fueron unidos, todos se dieron cuenta de que se referían a la mujer del Domingo de Ramos. Por ello, era necesario saber si aquel hombre, quien acababa de fallecer, se había reunido o no con su amada. Días después, algunos psíquicos aseguraron que en verdad el hombre había visto a la joven, la cual, al igual que él, estaba todavía enamorada. Por supuesto que esto nunca se pudo confirmar, pues nadie sabe si estas personas decían o no la verdad. Pero lo que sí se sabe es que la historia del hombre que nunca se casó porque su amor falleció se convirtió en toda una leyenda y que aquellos mensajes que llegaron del más allá tuvieron sentido cuando se relacionaron con él. La siguiente leyenda se llama El Túnel y es del Estado de México.
Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la leyenda del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir a la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy adinerados, quienes, previendo alguna revuelta, trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado el movimiento por la independencia de México y temían ser despojados, ya fuera por fuerzas armadas u otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo, tuvieron que cerrar el túnel, en el que se había colocado todo el dinero perteneciente a la familia. Sin embargo, como todos los miembros de la familia fueron retenidos, no hubo oportunidad de volver a destaparlo para rescatar el dinero. Así pasaron los años, y aquel secreto se hubiera ido a la tumba del último de los criados, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera allá abajo. Pero, ¿cómo podría sobrevivir? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por el túnel. Casi de inmediato las autoridades revisaron el lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que ahí habían enterrado el dinero de la hacienda, motivo por el cual se escuchaban los lamentos, y cada vez fueron más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observarla por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro oculto entre las manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: ¿qué desea? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama y se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó lo que a la joven le había sucedido, y al cabo de unos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de las jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció extraño, pues llevaba horas esperando. Al cabo de unos segundos, nadie atravesó la estancia. De pronto, empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta, salió del baño y sin dudarlo la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien le estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa noche aquella mujer, al parecer, entraba por la puerta, caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba para poder verse en el espejo. Años más tarde, cuenta la leyenda, se descubrió un túnel más, el cual comunicaba el palacio municipal con la iglesia, y ésta, por supuesto, estaba conectada también al casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido, y que gracias a ello el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso. Pero aquel obstáculo no impidió el paso a la dama de gris, quien se siguió apareciendo. Hasta la fecha, si vamos al pueblo de San Andrés, podemos ver a la dama de gris atravesar el palacio municipal los días de luna llena. Y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la dama de gris. Ya es hora de dormir, ¿cierto? Dulces sueños.